muere porque era otra película de James Bond, siempre tiene mucha taquilla, y aquí, claro, como comentaba antes, es ya director de las escenas de acción, y cabe destacar la primera escena en la que James Bond roba un caza en un mercado de armas terrorista. Esa escena fue muy compleja porque fue rodada en los Alpes suizos y tuvieron que transportar la nieve porque en aquella época no había nevado lo suficiente. Por ejemplo, fue una de las dificultades. Más difícil todavía fue El mundo no fue suficiente, que también ya digo que dirigió las escenas de acción, porque se encargó de la persecución de lanchas por el río Támesis. Esta escena le llevó como 7 semanas para 5 minutos que dura, por muchas razones. Primero porque el actor, Pierre Brosnan, que hizo alguna de las escenas, se chocó contra uno de los puentes y rompió una de las lanchas. Todo quedó en un susto, pero bueno, retrasó un poquitín el rodaje. Luego tenía que calcular la subida y bajada de la marea del río para que quedara bien en pantalla. ¿Qué más? Tuvo que espantar a la fauna del lugar con un aparato que hacía ruido para no afectarles con las explosiones. Cada vez que rodaba tenía que llamar al aeropuerto de Heathrow para avisar de que estaba rodando y para no interferir en los aterrizajes y despegues de los aviones. En fin, es un rodaje realmente complicado. Y el más difícil todavía llegó con Muere otro día, la película del año 2002 de James Bond, porque rodó una espectacular persecución de coches en un lago helado de verdad. Se fue a un país nórdico y rodó pues, a 20 y tantos grados bajo cero. Dice que fue muy difícil porque tenía que estar siempre midiendo el grosor del hielo para ver si podía soportar el peso de los vehículos. Tenía que calentar las bujías de los coches porque se congelaban durante la noche. El especialista se equivocó en una de las curvas y se chocó contra un iceberg. Tenía que tener en cuenta los icebergs porque si hacía mucho viento se desplazaban por encima del lago helado. En fin, era un rodaje de los más complicados y dice de hecho que es la escena como director de segunda unidad de la que más orgulloso se siente. Luego llegaría Misión Imposible 3, que también se encargó de la acción, pero aquí acabó siendo cancelada en un primer momento porque se quería rodar en Ghana y en este país africano surgió un conflicto bélico que suspendió el rodaje. Entonces se acabó aplazando hasta 2006. Lo que él hizo fue practicar un poco las escenas de acción, pero ya digo, se canceló. Y dice que por esta razón se quedó fuera Scarlett Johansson, que iba a haber interpretado a la agente Lindsay, que es la agente a la que rescata Ethan Hunt al principio de la película, y que al final fue encargado este personaje por Kerry Russell. Bueno, pues en su lugar, en vez de Misión Imposible 3, rodó también con Tom Cruise La Guerra de los Mundos en 2005, donde también coincidió con Steven Spielberg. Y aquí Spielberg le permitió rodar una escena de primera unidad que era muy sencilla, pero que recibió el elogio de la crítica porque le quedó muy bien, que consistía en ver a varios cadáveres flotando en un río. Y dice que él hizo un tiempo perfecto, un sol maravilloso, que brilló el sol en el agua tal y como lo había pedido Spielberg, y mejoró la escena porque al principio se iba a rodar con muñecos estos robóticos. Bueno, pues él lo mejoró añadiendo entre los robots, metió especialistas, y uno de ellos era su hijo Scott Armstrong, que también era especialista ya por esta época, pero los vistió con trajes de neopreno porque el agua estaba muy frío, era en pleno invierno. Y el único fallo de este rodaje es que se le escapó uno de esos dummies, uno de esos muñecos, río abajo. Y dice que, claro, seguramente un vecino de la zona se llevó un susto de muerte cuando vio ese cadáver tan realista flotando por el río. Fue el único fallo de esa toma. Bueno, luego ya regresó el rodaje de Misión Imposible 3, ficharon a JJ Abrams como director, que había tenido mucho éxito con la serie Perdidos. Dice que al principio se llevó muy mal con él porque JJ quería hacer todas las escenas, quería hacer las de primera unidad y las de acción, las de segunda unidad, y no dejaba a Vic Armstrong desarrollar su trabajo con normalidad. Bueno, pues después de una semana, JJ vio que era un trabajo inabarcable y al final acabó delegando en Vic Armstrong como en cualquier otra película. Pero la primera semana dice Vic que estuvieron discutiendo bastante por eso, porque no le dejaba a Vic trabajar en sus escenas. Lo que le encantó de esta película es ver a Tom Cruise en acción, porque Tom Cruise, al igual que Harrison Ford y al igual que Christopher Reeve, hacía casi todas sus escenas de riesgo. Y por ejemplo, cabe destacar esta, en la que le pasa un camión cisterna por encima. Y le dio rabia a Vic que la mayoría del público pensaba que era un efecto digital, pero si observáis el making of de esta película, lo hizo de verdad. Le dio mucha rabia que la gente pensaba que era falso. Otra cosa que también hizo Tom Cruise en persona fue cuando explota un vehículo encima de este puente. Él sale disparado por la explosión contra un coche y rompe el cristal de ese vehículo. Bueno, pues esto se consiguió atándole a un arnés y tirándole fuertemente de la cuerda. Pues lo tuvo que hacer 5 veces porque caía demasiado bajo contra la puerta. Tenía que caer justo contra el cristal para romperlo. Bueno, pues lo repitió 5 veces y la escena quedó tan espectacular que acabó en casi todos los anuncios y trailers de la película. Y fue la envidia de los especialistas porque querían haberla hecho ellos.
Dice que esta escena con un especialista te aumenta mucho tu estatus, tu caché. Bueno, entre los últimos proyectos de Vic Armstrong tenemos a la superproducción Soy Leyenda, con Will Smith. También ha trabajado en La momia, la tumba del emperador dragón, la tercera entrega de esta saga, que es la que le impidió, como decía antes, trabajar en el reino de la calavera de cristal de Indiana Jones. Trabajó con Angelina Jolie en Salt, donde se quedó impresionado de que esta actriz también hacía muchas de sus escenas peligrosas. Luego trabajó en The Green Hornet, el avispón verde, donde rodó una espectacular persecución de coches nocturna. Y en Amazing Spider-Man, en 2012, el año pasado, donde dice que intentó rodar todo lo real que fuera posible con especialistas y efectos mecánicos, porque dice que la trilogía de Sam Raimi, la trilogía anterior, no le gustó nada por eso, porque abusaban de los efectos digitales y a él no le daba la misma sensación de realismo ver a Spider-Man hecho por ordenador que a un especialista con el traje. Entonces en esta película intentó evitar todo lo posible los efectos generados por ordenador. En la última película que ha hecho ha sido este mismo año, Jack Ryan, que tiene su fecha de estreno, todavía no se sabe, pero va a ser a finales de este año, y está basada en las novelas de Tom Clancy, protagonizadas por Jack Ryan, y ha habido otras películas de este personaje, por ejemplo, Pánico Nuclear o Peligro Inminente. Y actualmente Vic Armstrong está trabajando en Left Behind, una película protagonizada por Nicolas Cage, que está previsto su estreno en 2014, y que aquí va a volver a ocupar la silla de director. Ya no se va a encargar de las escenas de acción, sino de las escenas de diálogos. Bueno, pues como tal, es una película bastante peculiar porque he leído la sinopsis y trata de que hay un cataclismo mundial y desaparecen los que son cristianos. Y el resto de humanos siguen en la Tierra. Nicolas Cage es uno de ellos y tiene que investigar por qué desaparecen solo los cristianos. Bueno, pues creo que es un momento que flojo en principio. La otra película en la que está trabajando se llama Equiria, todavía no hay póster promocional, también es para el año 2014, y trata sobre guerreros ancestrales con poderes mágicos. Y aquí va a volver a repetir como director, pero va a compartir la silla con su hermano, Andy Armstrong, que, como decía antes, ha ascendido a director de segunda unidad igual que él. Ha compartido una carrera parecida, pero no tan destacable. Bueno, aquí le vemos a Vic Armstrong con el premio que decía antes, el Taurus a su carrera, que es el Oscar de los especialistas, y comentar que además tiene el récord Guinness al especialista más prolífico de la historia del cine. Y es que si vemos su filmografía en IMDb, ha hecho, vamos, docenas de películas, porque lleva más de 40 años en la profesión, como especialista, como coordinador de especialistas y como director de acción. Y, bueno, pues tiene ese récord. Y cabe destacar que a lo largo de su vida comenta que ha pasado el 70% de su vida viajando precisamente por tener tanto trabajo. Dice que no le importa porque le gusta mucho conocer nuevas culturas y nuevos lugares, pero hubo un año, por ejemplo, que estuvo solo 2 semanas en su propia casa. El resto estuvo viajando, de un plató de rodaje a otro. Bueno, aquí vemos una foto más reciente de su esposa, Wendy Armstrong, y comentar que pues, Vic es una persona muy familiar, siempre que tiene tiempo libre intenta estar con su familia, y por esta razón llevaba a su esposa y a sus hijos siempre que podía a los platós de rodaje por el mundo. Y en cuanto consiguió cierto estatus como especialista, exigía a la productora que pagara también el billete de avión y el alojamiento a su esposa y a sus hijos, porque había visto a muchos compañeros divorciarse por esta razón, por estar siempre viajando. Aquí vemos a sus 2 hijos, Scott Armstrong y Bruce Armstrong. Scott es especialista que se dedica sobre todo a escenas con vehículos, y Bruce Armstrong ha hecho también de especialista, pero actualmente se encarga sobre todo de los aparejos, de las grúas, vamos a decir, las colchonetas y todo lo que tenga que ver con las caídas y las escenas de acción. En cuanto a Scott Armstrong, por mencionar una escena de las más espectaculares que ha hecho, realizó esta espectacular voltereta frontal en un 4x4 en Misión Imposible 3. Hay una explosión tremenda en el puente y el vehículo, en vez de rodar lateralmente, que es lo típico, lo consiguieron hacer frontalmente. Bueno, pues aquí vemos que resultó ileso y Tom Cruise pues, le felicitó por esta espectacular escena y vemos el coche detrás pues, destrozado. En cuanto a su hija Mina, como decía antes, también es especialista y se dedica sobre todo a escenas con vehículos. Bueno, aquí vemos la biografía oficial en la que me he basado para realizar esta charla. Se titula The True Adventures of the World's Greatest Starman, es de la editorial Titan Books, y bueno, pues a mí me ha gustado muchísimo por eso, porque se centra sobre todo en el cine. No habla mucho de su vida personal, sino que habla de anécdotas fuera y dentro de pantalla. Lo malo es que está en inglés, hace un par de años no sale en español. Tiene muchísimas imágenes de los rodajes bastante inéditas y también incluye comentarios de la gente con la que he trabajado. Hay comentarios de Spielberg, de Harrison Ford, de Pierce Brosnan. Está bastante bien por eso, porque abarca todas sus películas con mucho detalle y contando
pues eso, todo este tipo de anécdotas, accidentes y curiosidades de los rodajes y de fuera de ellos. Bueno, pues para terminar, comentar que yo pertenezco a la página archivo007.com, que se dedica pues eso, al personaje de James Bond, la saga cinematográfica, y en esta página pues, podéis encontrar todo tipo de información, noticias, imágenes. Hacemos también vídeos de las quedadas que hacemos entre los miembros del foro, que podéis encontrar en www.archivo007.com/foros. Y nada, pues tenemos mucho material multimedia, porque también tenemos un podcast mensual, un podcast temático, imágenes, aparte de lo que es las noticias, ¿no? Y tenemos sitio también en Facebook, en Twitter y Google+. Bueno, pues para terminar la charla, la organización del festival ha conseguido un vídeo exclusivo de Vic Armstrong, que vamos a ver ahora. Lo que pasa es que no les ha dado tiempo a subtitularlo, en el que, bueno, pues básicamente nos va a saludar. So you can say who are you at first? Okay, my name is Vic Armstrong. I'm a stunt coordinator and an action unit director. Okay, we know you from some films. What can you say as some of them? Certainly, some of the better films or the most famous films I'm known for are the James Bond series. I've done 8 James Bond films, starting in 1966 with You Only Live Twice. I did the last 3 Pierce Brosnan films. I've done Superman 1 and 2, the very first 2 Supermen with Christopher Reeve, with my wife Wendy doubling for Margot Kidder. And I have done the first 3 Indiana Jones movies, Lost Ark, Temple of Doom, and Indiana Jones and The Last Crusade, which we shot down in El Maria, all through the Ramblers there. Eso, que fue rodado la última cruzada en Almería, y bueno, las sagas así de Cinefan que he participado, pues es eso, Superman, James Bond e Indiana Jones, son las 3 principales, que es lo que he ido comentando a lo largo de la charla, y que empezó en el año 67 con Solo se vive 2 veces. So that's the sort of 3 most iconic genres I'm known for, but I've done many other films over the years, from war films like A Bridge Too Far, to fun movies like Charlie's Angels, and many different movies in between. Bueno, abajo también ha dicho en Los Ángeles de Charlie, por ejemplo, entre otras películas pues más desconocidas. Okay. What do you think about the make that we are preparing this kind of festival, and this one according to the saga of the Indiana Jones? That's fantastic. Indiana Jones obviously has a huge part in my history. I loved playing Indiana Jones and doubling for Harrison, and I had a wonderful time down in El Maria shooting The Last Crusade. So I think it's fantastic if you're going to feature it at the festival. In fact, if you wait 2 seconds, I've got a jacket there. I'll just bring over. Wait 1 second. Comenta eso, que le gustó mucho rodar a Harrison Ford en la trilogía original, y que le encantó también rodar en Almería La Última Cruzada, lo que comentaba antes, sobre todo las escenas del tanque. Y creo que ha dicho que ahora va a coger esa chaqueta conmemorativa que le dieron a los 18 miembros que participaron en las 3 películas. I don't know if you can see this. Oh, yes. These jackets are very special. There's only 23 of these ever made. And as you see, it's got all the countries written on the back that we worked on, all around the world. And it says at the bottom, it's not the years that get you, it's the miles. You travel thousands and thousands of miles around the world to make the series. This one. Bueno, por lo que comentaba antes, pues por eso, Indiana Jones World Tour, Tour Mundial, 1960-1989, y la frase de Harrison Ford, no son los años, son los kilómetros. Por eso, porque han viajado mucho con el equipo de producción. This is wonderful. I've also got the Indiana Jones hat and whip, which I'm sure you'd like to see. I'll go and get that in a moment if you'd like to see that. Yeah. Yeah? Okay, 1 second.
Okay. And this is like fair. Yeah. Okay, so this is the hat, and there's Indiana Jones whip. This is an 8-foot whip that we, Oh, wow. the one is have the hat on it from the Ramblers in Almería. Dice que fue el que usó en Almería. El sombrero debe tener marcado de alguna forma. On the inside it has IJ written for Indiana Jones and then Vic next to it for me. So that's a pretty iconic hat, folks. Quizá puede ser que tiene un mensaje de que como es, vamos a decir, vestuario para los especialistas. Ya sabéis que hacen uno para los primeros planos, como para Harrison Ford, y luego hacen otra serie de trajes para los especialistas, que igual es la ropa más holgada, por ejemplo, o le vale pues, es concreto para cada especialista. Entonces este debe ser el sombrero que le asignaron a él como doble principal de Harrison. But yes, it's wonderful. I'd love to come down and see your festival, but I'm off to Louisiana in America this next week to direct a movie with Nicolas Cage, so I won't be able to come to your wonderful festival, but maybe another time. Bueno, pues dice que igual en otra ocasión, no lo entendemos, que igual acude al Festival de Úbeda y comentar que ahora mismo está trabajando en esa que decía antes de Nicolas Cage y el Leave Behind. Está a punto de, dice que la semana siguiente iba a empezar a trabajar en ello. We hope you can come back sometimes. I hope this festival came again the next year and see you here because you are a person that we love all the films. So we would like you to say something to the people who could go to the festival, a kind of greeting. Okay, so all you guys that are at the festival, I wish to be with you. I hope you're having a great time and there's lots of great exhibits and film shows to see. I hope some of my Spanish stunt friends are there as well, especially Jordi Casares, who lives in Madrid. He's one of the best stuntmen in the world and has worked with me and in fact doubled for Indiana Jones. When I hurt my knee on the tank, Jordi did the hanging on the side of the tank when he was getting rubbed against the wall. So Jordi is a very famous stuntman, and as I say, we worked all around the world together. But I hope you all have a fantastic time at the festival. I wish I was there to share it with you, and I'll maybe see you next year. Creo que le ha preguntado eso, que qué le parecería participar en el festival, y creo que dice que sobre el año próximo, que igual si le coincide la agenda, pues podría acudir. Y creo que ha mencionado eso, que se lleva bastante bien con el equipo de producción con el que ha trabajado. Es que sabe un poco mal, no lo ha entendido del todo, y creo que se refiere a eso, que todavía tiene bastante trato con los especialistas que trabajaron con él en la escena del tanque. Really, thank you. I will send you some photos or scenes for the festival that you can see how this will be, how the people were there, and can you see all the actors That'd be wonderful. directors that will be there in those days. Fantastic, that'd be wonderful. Thank you. Thank you for the call, and as I say, we'll see you next year. Thank you for the call. Bye-bye. Okay. Bueno, pues creo que ha dicho el festival que le pasarán una serie de fotos de lo que vamos a hacer aquí, pues para que sepa cómo ha transcurrido estas jornadas. Y nada, eso, pues a ver si se anima al año siguiente, y creo que poco más, les agradece la conexión y nada, pues a ver si hay suerte y participan en el evento, sería espectacular. Bueno, pues espero que os haya gustado la charla y gracias por escuchar. Si queréis preguntar algo, como he leído la biografía completa, esto es un resumen. Yo quería preguntar una cosa. Cuando has dicho que Vic Armstrong se tiró 3 meses, que lo habrá pasado ya veces, 3 meses preparando la escena y luego dice, oye, mira que hemos pensado que no la vamos a rodar. ¿Le pagan o no le pagan? Sí, sí, claro, esos 3 meses le pagaron, pero claro, pierdes, digamos, el sueldo de luego filmar. Porque eso solamente
vamos a decir, una fase de prueba que hacen los especialistas, o el director de acción, pues por ejemplo con persecuciones de coche, pues para ir a ver las distancias entre los vehículos, la velocidad y demás. Entonces yo estuve preparando tres meses esa producción de Willem Dafoe, que acabó siendo cancelada, para luego nada, pero por supuesto esos 3 meses los cobran, aunque no cobráis luego la película entera, que igual tardas en rodarla, pues igual otros 2-3 meses, eso que se suele tardar, salvo que sean muy complejas como Superman, pues que entre las dos tardaron 11 meses, pues casi a 5 cada una, ¿no? Pero normalmente los rodajes, pues eso, entre los 2-3 meses, y en algunos casos le permiten eso, de prepararse para que evitar sobre todo los riesgos. ¿Más preguntas? ¿Sí? ¿No hay ninguna anécdota o algún testimonio de Vic Armstrong en cuanto a rodaje de Indiana Jones sobre la última cruzada, en el sentido de que coincidió con Harrison Ford por un lado y con Sean Connery por el otro, que son los de las dos sagas? Pues no recuerdo haber leído. Recuerdo haber leído que Sean Connery era bastante gracioso también en el plató, hacía bastantes bromas. Y recuerdo, por ejemplo, que dijo que yo no puedo trabajar con alguien que se llama Alison Tudy, que es la actriz que interpreta a Elsa Schneider, porque Tudy es caca en inglés. Entonces, pues bueno, me acuerdo de esa broma por parte de Sean Connery, pero nada en concreto entre Vic y Sean Connery, porque Vic no llegó realmente a doblar al escocés en la saga oficial. O sea, le dobló en Nunca digas nunca jamás en el 83, pero no en los años 60. En los años 60 hizo papeles más secundarios, como por ejemplo ese ninja que salta desde lo alto del volcán, ¿no? Y nada, pues alguna otra anécdota, pues bueno, si lo sabéis, que Sean Connery improvisó lo de que su personaje de padre Indiana Jones se acostó con Elsa Schneider. Eso es improvisado. Eso que dice, están en la escena, y dice, ¿cómo sabes que Elsa es nazi? Y va a Henry Jones y dice, porque habla en sueños. Entonces da a entender que el padre también se acostó con la chica. Eso no estaba en el guión, se lo ocurrió en ese momento y quedó tan gracioso que luego jugaron con ella en escenas posteriores y es eso, gracias al gran sentido del humor que tiene Sean Connery. Y quiero recordar otra anécdota que voy a tener en la biografía, de que estaba rodando Sean Connery y Harrison Ford, estaban esperando en una localización de rodaje, creo que en Utah o en y bueno, pasaba de repente un coche y la gente de ese vehículo empezó a decir, mirad, es James Bond y tal. Y Sean Connery, digamos que consoló un poco a Harrison Ford porque a Harrison Ford no le habían reconocido. Le habían reconocido a él y en plan coño, pues como que le consoló. Ese es el tipo de bromas que cuentan también en la biografía. Pero mira, así concretamente entre Vic y Sean Connery, no recuerdo ninguna porque eso, no compartieron mucho en las películas de los 60 porque Vic hacía más de esta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Más? ¿Quieres hacer alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues si no lo dejamos aquí. Nada, gracias por acudir y nada, pues espero que disfrutéis del festival.